Mayo de 1987. El Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, respiraba esa calma engañosa que solo existe en los turnos de noche. Pasillos silenciosos, el eco de un carrito metálico, luces fluorescentes parpadeando como si guardaran secretos. Esa madrugada, la doctora Elena Vargas, de apenas 32 años, inició lo que sería su última guardia. Vestía la bata blanca que llevaba siempre impecable, con un pequeño bordado azul en el bolsillo donde guardaba sus plumas. Nadie imaginó que esa prenda se convertiría, 17 años después, en la pieza central de un misterio imposible de olvidar. Eran las 2:15 de la mañana, cuando una enfermera notó que Elena no estaba en la sala de urgencias. Pensó que se había movido a pediatría, pero minutos después no había rastro de ella en ninguna parte. Ni en los pasillos, ni en el área de descanso, ni siquiera en los archivos donde acostumbraba revisar expedientes. Lo extraño fue que su estetoscopio quedó sobre la mesa, junto a una taza de café que aún desprendía humo, como si hubiera desaparecido en un suspiro. El hospital reaccionó con protocolos lentos, casi burocráticos. Se revisaron cámaras, mal instaladas, llenas de interferencias, y se levantó un informe rutinario. Pero nada parecía encajar. No hubo huellas de forcejeo. No hubo testigos que la vieran salir. Simplemente se desvaneció. Su familia denunció la desaparición enfrentándose a puertas cerradas, a oficinas que decían «espere su turno» y a funcionarios que repetían lo mismo. Hay que aguardar 72 horas. El tiempo, que podía haber sido crucial, se transformó en el enemigo más cruel. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nadie volvió a ver a la doctora Vargas. El caso se enfrió, como tantos otros en los 80, hasta que su nombre quedó relegado a una carpeta polvorienta en un archivo judicial. Pero el destino todavía guardaba una última palabra. 17 años después, en 2004, un trabajador de un desguace en las afueras de León, Guanajuato, abrió el maletero de un coche abandonado. El olor a óxido y humedad impregnaba el aire. Entre cables, restos de asientos y objetos olvidados, encontró algo que heló su sangre. Una bata blanca con un bordado azul en el bolsillo. A su lado, ropa interior cuidadosamente doblada, intacta pese al paso del tiempo. Esa bata llevaba el nombre de Elena Vargas. Lo que nadie pudo explicar fue cómo había llegado hasta ahí. El coche había sido confiscado años antes, sin registro claro de su dueño. Ningún documento, ninguna pista coherente. Solo la bata, la ropa interior y la certeza de que alguien había querido ocultarlas en silencio. Ese hallazgo reabrió una herida en su familia, pero también encendió una chispa. ¿Podría aún conocerse la verdad después de tanto tiempo? Esta historia apenas comienza. ¿Qué harías tú si después de 17 años apareciera un objeto de alguien que diste por perdido? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene, porque esta historia se volverá cada vez más oscura. Antes de aquella noche de 1987, la vida de la doctora Elena Vargas parecía trazada con precisión quirúrgica. Nacida en 1955 en un barrio modesto de Guadalajara, era la primera de su familia en obtener un título universitario. Su padre, carpintero, y su madre, costurera, habían sacrificado todo para verla graduarse de medicina en la Universidad de Guadalajara. A sus 32 años se había ganado el respeto de colegas y pacientes gracias a su entrega y su carácter firme, pero también por una dulzura que hacía que los niños la llamaran doctora de los cuentos, porque siempre tenía una historia para calmar miedos. Vivía sola en un pequeño departamento en la colonia americana. Sus vecinos recuerdan que la última vez que la vieron fue aquella tarde, subiendo a un taxi con destino al hospital, con su bata impecablemente doblada en el brazo. Ese taxi nunca pudo ser identificado. Otro vacío en una cadena de silencios. Cuando desapareció, su familia acudió inmediatamente a las autoridades. La respuesta fue fría. Seguro se fue por su cuenta. Espere 72 horas. Frases repetidas como un guión burocrático. Los Vargas insistieron. Presentaron fotos. Pidieron cateos, exigieron revisar el estacionamiento del hospital. La policía apenas levantó un acta sin investigar más a fondo. En esos años, en México, la desaparición de una mujer adulta solía minimizarse como si fueran asuntos personales y no tragedias que destrozaban hogares. El ASPO hospital también guardó silencio. Sus compañeros recordaban la taza de café, el estetoscopio, una libreta de notas con garabatos incompletos sobre un caso pediátrico. Pero nadie quiso hablar demasiado. No conviene meterse en problemas, decían. Algunos rumores apuntaban a que había denunciado irregularidades en la administración del hospital. Otros insinuaban que había discutido con alguien del personal días antes. Todo eran hipótesis, ninguna confirmada. Los Vargas nunca se rindieron. Su
Hermana menor, Ana, llegó a hipotecar la casa familiar para pagar anuncios en periódicos locales y recompensas simbólicas. En 1988 se publicó una nota en un diario de circulación nacional: doctora desaparecida durante turno de guardia. Pero pronto la atención mediática se apagó. Era un caso más entre cientos. Y sin pruebas, sin testigos y sin voluntad de las autoridades, el expediente pasó al archivo muerto. La ausencia de Elena pesaba como un fantasma en cada reunión familiar. Su madre mantenía intacto su cuarto en la casa paterna, la cama hecha, el retrato de graduación colgado en la pared y un frasco con su perfume favorito aún sobre la cómoda. Elena volverá, repetía como un mantra. Durante años esa esperanza fue lo único que sostuvo a la familia frente al muro infranqueable del sistema. Pero en 2004, ese muro empezó a resquebrajarse cuando la bata apareció en aquel desguace de Guanajuato. De pronto, un objeto tangible, un pedazo de tela con nombre y bordado, irrumpió en Peace Intensi, el silencio de casi 2 décadas. Y con él volvió la pregunta que nunca había sido respondida: ¿qué ocurrió realmente aquella madrugada? El hallazgo de la bata en 2004 cayó como un rayo en la vida de la familia Vargas. Ana, la hermana menor, recibió la llamada de un funcionario que apenas murmuró: se encontró una prenda con el nombre de Elena Vargas en un vehículo incautado. Nada más, ni una explicación, ni un informe detallado. Solo una notificación seca que desenterraba de golpe 17 años de silencio. Ana viajó de inmediato a León. Frente a ella, en una sala gris de la Procuraduría, un agente sacó de una bolsa transparente la bata blanca con el bordado azul. A su lado, la ropa interior intacta. El corazón de Ana se quebró al instante. Reconoció el bordado. Lo había hecho su madre con sus propias manos en 1986. Era como ver a Elena materializada de nuevo, aunque solo fuera a través de un objeto. Pero la emoción inicial pronto se transformó en frustración. Las autoridades, en lugar de abrir una investigación seria, intentaron minimizar el hallazgo. Argumentaron que el coche había pasado por muchas manos, que no había certeza de la procedencia exacta, que podría ser una coincidencia. Ana golpeó la mesa exigiendo respuestas. ¿Cómo coincidencia si el nombre de su hermana estaba bordado? ¿Cómo podían ignorar algo tan evidente? Los archivos del coche eran un laberinto. Se trataba de un sedán verde, modelo 1985, incautado en un operativo de tránsito en 1993. Había estado almacenado en patios de la policía municipal hasta terminar en el desguace, pero no había registros claros de quién lo conducía la noche de la detención. Era como si el vehículo hubiera sido condenado al olvido de la misma manera que el expediente de Elena. Ana comenzó entonces una cruzada personal. Visitó hemerotecas, revisó periódicos de la época, habló con exempleados del hospital, incluso con antiguos agentes judiciales. Muchos ya no querían recordar. Otros apenas murmuraban rumores. Que Elena había descubierto un desvío de medicamentos, que su desaparición estaba ligada a corrupción hospitalaria, que había alguien poderoso detrás de su silencio. Pero nadie daba pruebas concretas. Lo único firme era la bata, ese objeto físico que reabría la herida y al mismo tiempo la convertía en evidencia. Ana logró que un laboratorio independiente analizara las fibras. El resultado fue inquietante. No había rastros de sangre ni signos de violencia. Estaba limpia, como si hubiera sido guardada deliberadamente. Eso solo aumentaba el misterio. Mientras tanto, los Vargas volvían a enfrentarse al mismo enemigo invisible, el sistema. Oficinas que se negaban a compartir documentos, expedientes extraviados, archivos clasificados. Todo parecía diseñado para que la verdad jamás saliera a la luz. Pero Ana no estaba dispuesta a rendirse. Por primera vez en 17 años tenía algo concreto en las manos. Y aunque fuera solo una prenda, era suficiente para encender de nuevo la búsqueda. ¿Tú qué opinas? ¿El hallazgo de la bata fue una pista real o solo una forma de sembrar más confusión? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir este viaje, porque lo que viene a continuación revelará secretos aún más perturbadores. Para Ana, cada día después del hallazgo era un combate contra la desesperanza. En su mesa del comedor, la bata de Elena permanecía doblada dentro de una funda de plástico como un altar silencioso. No voy a guardarla en un cajón, repetía. Para ella, ese objeto era la voz de su hermana pidiendo justicia. Cada vez que la miraba sentía una mezcla de dolor y determinación. Si Elena está en algún lugar, yo la encontraré. En contraste, el recuerdo de un exagente judicial, al que llamaremos Ramírez, revelaba otra cara de la historia.
Ramírez había trabajado en el caso en 1987, aunque de manera superficial. Años después, en una entrevista con Ana, confesó que el expediente había sido congelado desde el principio. No era prioridad, señorita, murmuró con culpa en los ojos. Recordaba incluso que un superior ordenó cerrar líneas de investigación relacionadas con el hospital. No entendía por qué. Ahora lo pienso y me pesa. Sus palabras confirmaban lo que la familia siempre sospechó. Había fuerzas invisibles interesadas en que Elena desapareciera 2 veces, primero físicamente y luego de los archivos oficiales. Mientras tanto, una voz desde dentro del hospital añadió aún más sombras al relato. Rosa, una enfermera jubilada, aceptó hablar después de casi 2 décadas de silencio. Con la voz temblorosa, narró que días antes de desaparecer, Elena le había confiado algo extraño. Estoy revisando unas cuentas y hay cosas que no cuadran. Si algo me pasa, no fue un accidente. Rosa nunca lo denunció por miedo, y durante años cargó con esa culpa. Para Ana, esa revelación fue como abrir una grieta. Su hermana había sido consciente de un peligro que nadie quiso escuchar. El punto de vista de la propia madre, doña Teresa, aportaba la dimensión más íntima. Cada noche, al encender una veladora frente a la foto de Elena, le hablaba como si aún estuviera allí. «Hija, ya tenemos tu bata de regreso, pero no descansaré hasta verte a ti». Ese diálogo silencioso reflejaba la fe inquebrantable de una madre que se negaba a aceptar la desaparición como destino final. Finalmente, el punto de vista del trabajador del desguace, quien halló el coche, mostraba la crudeza del hallazgo. Contó que, al abrir el maletero, sintió un escalofrío inexplicable. No era un trapo cualquiera. Sentí como si esa bata me estuviera mirando. Años después, aún recordaba el olor metálico del coche y la sensación de haber descubierto un secreto demasiado pesado. Cada mirada, cada recuerdo construía un rompecabezas en el que la ausencia de Elena no era un simple misterio. Era la huella de un sistema que prefería el silencio antes que la verdad. En 2005, un año después del hallazgo de la bata, Ana decidió revisar los registros de Base, proveedores del Hospital Civil de Guadalajara. No tenía acceso oficial, pero gracias a la ayuda de un viejo bibliotecario que simpatizaba con su causa, logró consultar carpetas olvidadas en un sótano húmedo. Entre facturas amarillentas y hojas mecanografiadas, encontró un documento que le heló la sangre. Una lista de medicamentos comprados en 1987 que no cuadraba con los inventarios reportados. Elena había desaparecido en mayo, y en abril de ese mismo año había una serie de compras duplicadas, por montos exorbitantes. Medicamentos que nunca llegaron al hospital, pero sí aparecían cobrados. Era exactamente el tipo de irregularidad que la enfermera Rosa había mencionado en su testimonio tardío. Ana fotocopió aquellas páginas y las guardó en su bolso como si fueran oro. Esa noche, al llegar a su casa, notó algo extraño. La cerradura estaba forzada. No faltaba dinero ni objetos de valor, pero los papeles habían sido revueltos. El único sitio intacto era el sobre donde ella escondía las copias recién obtenidas que aún llevaba consigo. Era una advertencia silenciosa. Alguien sabía que estaba hurgando demasiado. Aterrada pero decidida, Ana se reunió con un periodista local especializado en notas de investigación. Le mostró los documentos, la bata y las inconsistencias del expediente. El periodista quedó fascinado y prometió publicar un reportaje. Sin embargo, al día siguiente canceló la cita. Por teléfono, con voz nerviosa, le dijo: «Lo siento, no puedo seguir con esto, recibí llamadas. Entiéndeme, no es seguro». Ese fue el momento en que Ana comprendió que su búsqueda ya no era solo memoria familiar. Había tocado intereses que seguían vivos después de casi 2 décadas. Cada puerta que intentaba abrir, alguien la cerraba de golpe. El miedo comenzó a mezclarse con la paranoia. Una noche, al salir del trabajo, notó un coche siguiéndola a distancia. Otro día, un hombre desconocido la abordó en la calle y le susurró: «Deje las cosas como están, señora. Su hermana ya no va a volver». Ana tembló, pero en lugar de rendirse, aquello reforzó su convicción. Si alguien estaba dispuesto a intimidarla, era porque la verdad existía y era demasiado peligrosa para salir a la luz. La bata, que antes había sido solo un objeto de memoria, ahora se transformaba en un símbolo de resistencia. Ana la llevaba siempre consigo, como un recordatorio de por qué no podía ceder, pero también sabía que cada paso en falso podía costarle caro. La búsqueda de Elena había dejado de ser solo un acto de amor. Ahora era una batalla contra un poder que prefería enterrar la verdad bajo el silencio. ¿Tú qué harías en el lugar de Ana? ¿Seguirías arriesgándote por la verdad o aceptarías el silencio para proteger tu vida? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, porque en el próximo capítulo llegará una revelación que sacudirá por completo este misterio.
El momento decisivo llegó en 2006, cuando Ana recibió una llamada inesperada de un hombre mayor que decía haber trabajado como vigilante en el hospital en los años 80. Su voz era grave, marcada por la edad y el arrepentimiento. «Necesito hablar antes de morir. Yo sé qué pasó aquella noche con su hermana». Ana viajó a un pequeño poblado a las afueras de Jalisco para encontrarse con él. El exvigilante don Ernesto vivía en una casa humilde, rodeado de fotografías antiguas y medicinas sobre la mesa. Al verla se quebró en lágrimas. «Perdóneme, señora, callé demasiado tiempo». Con las manos temblorosas le contó que la madrugada de la desaparición había visto a Elena discutiendo con dos hombres trajeados, desconocidos para el personal regular. Ella llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y los hombres intentaban arrebatársela. Ernesto juraba que alcanzó a escuchar cuando Elena dijo: «Esto lo voy a entregar a la prensa, no me voy a quedar callada». Esa fue la última vez que la vio. Horas después, cuando volvió a rondar por el estacionamiento, encontró un taxi estacionado con las puertas traseras abiertas. Dentro, un zapato femenino que nunca había visto antes. Sintió miedo, demasiado miedo, y decidió callar. Los superiores del hospital le advirtieron que no vio nada, y días más tarde le ofrecieron una liquidación para que dejara el empleo. Aceptó y se marchó cargando con esa culpa durante 19 años. Pero lo más impactante fue lo que Ernesto guardaba desde entonces. Una pequeña libreta negra, medio desgastada por el tiempo, que pertenecía a Elena. La había encontrado tirada junto al basurero del hospital la mañana después de su desaparición y nunca se atrevió a entregarla. En sus páginas había anotaciones confusas, cifras, nombres abreviados y una palabra repetida varias veces: proveedores. Cuando Ana la sostuvo en sus manos, sintió que estaba tocando directamente los últimos pensamientos de su hermana. Era la prueba que conectaba todo: los documentos adulterados, las compras duplicadas, la discusión aquella madrugada. Elena había descubierto un esquema de corrupción y por intentar denunciarlo fue silenciada. El descubrimiento era devastador, pero también liberador. Ana ya no buscaba únicamente a una hermana perdida. Ahora comprendía que Elena había sido una mujer valiente, que murió, aunque su cuerpo nunca apareciera, defendiendo la verdad. Esa revelación transformaba el misterio en una causa y el dolor en dignidad. El clímax no llegó con una respuesta definitiva, porque el paradero de Elena seguía siendo un enigma. Pero la libreta negra demostraba que no había desaparecido por azar. Alguien se encargó de borrarla para proteger intereses corruptos. Y esa certeza, aunque amarga, fue la pieza que completó el rompecabezas. Con la libreta negra entre sus manos, Ana comprendió que la búsqueda de 19 años no había sido en vano. Aunque no logró encontrar a su hermana con vida, sí rescató su verdad del silencio. La doctora Elena Vargas no fue una víctima pasiva de la casualidad. Fue una mujer valiente que eligió enfrentarse a un sistema corrupto, y esa decisión marcó su destino. La familia organizó una misa en su honor, donde colocaron en el altar la bata blanca y la libreta como símbolos de resistencia. Doña Teresa, la madre, con lágrimas en los ojos, abrazó la prenda como si al fin pudiera despedirse de su hija. «Ya no estás perdida, Elena. Ahora sabemos quién fuiste y por qué desapareciste». Para esa familia, el hallazgo de la verdad fue un acto de justicia espiritual, más poderoso que cualquier documento oficial. La noticia se esparció entre vecinos y antiguos colegas. Muchos recordaron a Elena no solo como doctora, sino como una mujer íntegra que no toleraba la injusticia. Su historia comenzó a contarse en universidades, en círculos de derechos humanos, en sobremesas familiares. De pronto su nombre dejó de ser un expediente olvidado y se transformó en un ejemplo de valentía. Ana, en una entrevista, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos: cuando el sistema no responde, la memoria es nuestra. Forma de justicia. Elena nos enseñó que aunque intenten borrarnos, siempre queda un rastro, una bata, una libreta, una verdad que tarde o temprano saldrá a la luz. El caso nunca fue reabierto oficialmente, pero el poder de la narrativa familiar venció al silencio institucional. Y esa es la moraleja que atraviesa esta historia. La desaparición no fue el final. La perseverancia, la fe y la dignidad lograron rescatar del olvido lo que el poder intentó enterrar. En última instancia, la historia de Pinasi. Elena Vargas nos recuerda que incluso los objetos más simples, una bata, una libreta, pueden convertirse en armas de memoria, que la verdad, aunque tarde años en revelarse, siempre encuentra el camino para salir, y que la valentía, aunque cueste la vida, nunca muere del todo. Amigos, esta historia nos deja una gran lección. La verdad siempre encuentra su voz, aunque el silencio intente cubrirla. ¿Y tú?
¿Crees que la memoria puede ser una forma de justicia cuando las instituciones fallan? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber tu opinión y desde qué ciudad nos escuchas. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan la historia de Elena y la fuerza de nunca rendirse.